imprenta, de la libertad de pensamiento, de la libertad religiosa, incluso. Todo eso dice que son opiniones falsas y perversas que se tienen que detestar, cuanto que tienden a impedir esas ideas y aún suprimir el poder saludable que hasta el final de los siglos debe ejercer libremente la Iglesia Católica por institución y mandato de su divino fundador. Se refieren a Jesucristo. Así sobre los hombres en particular como sobre las naciones, pueblos y gobernantes supremos. Errores, todos esos que tratan de igualmente de destruir la unión y la mutua concordia entre el sacerdocio y el imperio, que siempre fue tan provechosa así a la Iglesia como al mismo Estado. No lo puede decir más claro. Por si acaso quedaban dudas, hay un apéndice a la encíclica Quanta Cura que se llama el Syllabum Errorum, que es una lista de errores de la modernidad. Y en esa lista está como error y como algo condenable la libertad religiosa. Cuando ahora ante cualquier manifestación hablan de que se les está vulnerando la libertad religiosa y todo esto, a mí me hace mucha gracia porque lo condenó el Papa infalible, con lo cual yo no sé cuándo se ha revocado eso, ni las consecuencias teológicas que tiene revocar una decisión de un Papa infalible ante Dios. Entonces, como digo, está condenada la libertad religiosa, está condenada la libertad de imprenta, está condenada la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y lo condenan porque dicen que todo eso, que ya lo había llamado un papa anterior locura. Atención, y dicen que la locura es lo siguiente, que esto debe ser un extracto de alguna formulación, pues a partir de la Revolución Francesa. Lo siguiente dicen que es una locura. La libertad de conciencias y de cultos es un derecho propio de cada hombre que todo Estado bien constituido debe proclamar y garantizar como ley fundamental, y que los ciudadanos tienen derecho a la plena libertad de manifestar sus ideas con la máxima publicidad, ya de palabra, escrito o de otro modo cualquiera, sin que autoridad civil ni eclesiástica alguna puedan reprimirla de ninguna forma. Y dicen que esto es una afirmación tan temeraria que el que lo dice no piensa ni considera que con ello está predicando una libertad de perdición. Claro, ellos tienen la verdad, está emanada de Dios, no hay discusión ninguna. Si vosotros queréis pensar otra cosa, en mí está impedirlo, porque sería absurdo. Sois como niños que vais a caer por las fechas de una ventana y yo lo único que tengo que hacer es impedirlo. En el caso del niño le agarras, en el caso de vosotros os apalean, os matan, os encarcelan. Está hablando de eso. Está hablando de que no se puede pensar libremente, porque no hay libertad, porque Dios ya nos dice lo que es la verdad. ¿Para qué te voy a dejar equivocar? Esto es dogma. Y luego vino el siguiente, que lo bordó. El señor León XIII, que emite la que se considera una encíclica, la primera encíclica social de la Iglesia. Mucha gente del Vaticano II y todo esto se refería a la Rerum Novarum como algo distinto, porque en esta encíclica empiezan a hablar de los obreros, empiezan a hablar de que la explotación es mucha, se está haciendo de manera exagerada, el capitalismo se ha puesto de una forma que está dejando, claro, una situación dramática, donde no había mucha diferencia muchas veces entre barriadas de Manchester, o los telares, o Calcuta. En ese momento el Papa se da cuenta y dice, esto está fatal, hay que tratar a los obreros mejor, la empresa es una familia, el empresario y el obrero tienen que ponerse de acuerdo, hay que mejorar la condición del obrero, pero claro, tampoco esto de ir a trincar los medios de producción, eso no se puede, eso da el traste con todo, y hay que entenderse como en una familia, como en una comunidad de vecinos, o dentro de una comunidad de amigos. ¿Os suena esa concepción paternalista de los empresarios? Y entonces, una vez que se apiada de nosotros como trabajadores y de lo mal que nos están tratando, lo que hace es dar 3 puñaladas a cualquier tipo de libertad como la que estamos planteando, como la CNT y otras muchas que hay por ahí, más cercanas y menos. Al pretender los socialistas, habla de los socialistas, porque esto lo escribe en 1891 y todavía las ramas del socialismo han tenido sus divergencias, pero los meten otra vez a todos en el mismo saco. También lo hizo Franco después, y todos éramos comunistas, o todos, ahora somos todos republicanos. Todo el que peleaba en la guerra civil era republicano, y con Franco todos comunistas. En el caso del Papa habla del socialismo en general, desde las ramas de la socialdemocracia hasta las ramas del comunismo autoritario, hasta el comunismo autoritario, utópico, todo. Dice que al pretender que los bienes de los particulares pasen a la comunidad,
estamos agravando la condición de los obreros en vez de libertarlos. Pues quitándoles el derecho a disponer libremente del salario, les estamos arrebatando toda esperanza de poder mejorar su situación económica y obtener mayores provechos. A mí me ha parecido significativo, igual estoy leyendo entre líneas, pero me parece que es significativo que lo que dice el Papa es que les estamos arrebatando la esperanza de poder mejorar, no la mejora, sino la esperanza de poder hacerlo. Es decir, que crean que haya una ilusión de futuro en la cual trabajando se puede mejorar y se puede uno mejorar en la vida, prosperar, etc. Eso que es otra virtud teologal, igual que la caridad, y en muchos casos igual de nefasta. Dice que más adelante dice que por ser el hombre el único animal dotado de inteligencia hay que concederle necesaria, la primera frase es nefasta, pero bueno, hay que concederle necesariamente la facultad no solo de usar las cosas presentes como los demás animales, yo no sé qué cosas presentes usan los animales, dice que, sino, que también hay que poseerlas con derecho estable y perpetuo. Acaba de echar un candado sobre la herencia, que es uno de los pilares de una sociedad injusta. Porque al margen de los 4 duros que nos hayan podido pasar, un padre, un hijo, ahora mismo entre nosotros, aquí los que de verdad, o sea, donde de verdad está el pilar del poder y de la continuidad de las familias en lo alto de la cúspide social, está en esta institución de la herencia. ¿Por qué la señora Botín, cuando se muere su padre, es presidenta del Banco Santander? ¿Por sus méritos? ¿Por su belleza? ¿No? ¿Por qué si tiramos para atrás del apellido Fabra llegamos hasta el siglo XVIII casi? Y siguen estando en el presidente de la comunidad. ¿Por qué hay unos cuantos apellidos y unas pocas personas que se repiten constantemente? Y el capitalismo lo que ha tenido es que ha democratizado eso un poco y ha dejado penetrar alguna parte de la zona media de la pirámide, pero aquí lo que vale es la acumulación de dinero. Y eso es lo que se transmite. Y las transmisiones de ese patrimonio en las partes altas de la pirámide no se penalizan ni con impuestos como las partes bajas, ni con fronteras, ni aranceles como suele pasar, ni impuestos, sino que aparecen en Suiza como vemos, y en no sé dónde, y en no sé cuál. Pues eso dice la Iglesia, que es que eso hay que protegerlo. Y no solo eso, dice que se halla en la misma ley natural, vuelvo a no saber cuál es esa ley, el fundamento y la razón de la división de bienes y de la propiedad privada. Y es la clave. No, fijaos que no dice la división del trabajo, dice la división de los bienes. Es decir, que unos tengan mucho y otros pocos. Que esa forma en la que está redistribuida la riqueza hoy en día, en la que el 1% de la sociedad puede tener hasta el 40, 50, 60% de los recursos, eso está en la ley natural, nos tenemos que conformar. Y ya aquí viene pues toda la parte esa también teológica de que nosotros lo que vamos a tener es una buena vida después, cuando muramos. Y sobre todo la propiedad privada, eso es indiscutible para la Iglesia. Y eso es una de las claves. Pero no es que lo digamos nosotros, es que 4 años más tarde, solamente, o sea, en la misma época, había gente que lo decía. Oscar Wilde dijo entonces, en una obra que se llama el alma del hombre bajo el socialismo, hace comentarios, propuestas desafortunadas, o sea, el escrito es curioso, pero tiene una parte en la que se fija en esas señoronas de la clase alta de la sociedad que se están hinchando a ganar dinero, esas familias, con la explotación de los trabajadores de los telares en el Reino Unido, donde después los domingos van a hacer una colecta para los niños de no sé dónde, para dar una comida benéfica y esas cosas, y se lavan la conciencia. Y él responde así: es inmoral usar la propiedad privada para aliviar los terribles males que resultan de la misma institución de la propiedad privada. Y a la vez es inmoral e injusto. Pues esa parte teórica, que yo lo he visto de manera subjetiva, por supuesto, de esa forma, se podría haber hecho de mil maneras, habrá gente que se fije en otras cosas, yo he visto oportuno explicarlo así, pero vamos, considerar que es, como es completamente subjetivo, lo comparta mucha gente. He preferido después, ahora, hacer una parte de explicación práctica de qué está pasando con 3 organizaciones que se supone que de alguna manera están vinculados con esto de la caridad según mi punto de vista. Desde luego esta sí.
De hecho se llama caridad, Cáritas. Y la aplicación práctica de cómo funcionan las otras dos y de quién está detrás me parecía oportuno sacarlo también y señalar que están actuando prácticamente de la misma manera, sobre todo la Fundación Marco de Alimentos y Cáritas. Y me da la sensación que también, pero sobre todo esa actitud de hacer una organización para ayudar a no sé dónde o exclusivamente para una aplicación práctica de suministro a la gente excluida, me hacía poner un poco la lupa sobre ellos y ver si es verdad lo que están haciendo, lo que dicen, o hay algo que no se corresponde con lo que, por lo menos con el objetivo, que se supone que si alguien se dedica a eso es para evitar que la gente que haya en exclusión, que desaparezca la pobreza. Cáritas. Lo primero que hay que decir de Cáritas es que no es una ONG. No es una ONG en el sentido de que no es una organización, por separado, una organización no gubernamental, porque no depende del gobierno. Depende del gobierno y mucho, en modo de subvenciones, pero a la vez no es un organismo autónomo. Cáritas es la coordinación de la caridad de la Iglesia Católica. Está supervisada constantemente, las Cáritas parroquiales por el sacerdote, las Cáritas episcopales por el obispo, por el arzobispo. No pueden tomar decisiones si no lo autoriza la jerarquía católica. Está totalmente ligada, es la forma de organizar la caridad de la Iglesia Católica en este caso. En el año 2008, y esta tendencia se ha mantenido, tuvieron un presupuesto de 216,3 millones de euros. Eso es lo que dice. Yo creo que puede haber más, las cifras son opacas. Te vas a las fuentes, o sea, como fuente Cáritas, o sea, ellos mismos han dado son la fuente de esta información, pero si me voy a diversos medios, varía. La información que dan ellos mismos cambia, depende con qué medio hablen. Con lo cual, muy fiable no es, pero sí me da una idea aproximada de por dónde estamos hablando, porque no son 100 millones, luego 216 y luego 50, ¿no? Pero unos casos dijeron ese año que eran 216,3, otros 215, otros 220, otros 250. Por ahí andamos. Lo significativo no es la cifra total. Lo significativo es que salga Rocco Varela por aquel año y diga que si le hace pagar a la Iglesia Católica el impuesto de bienes inmuebles, que pagamos todos, de los edificios religiosos y de los que no son destinados al culto, es decir, casas de sacerdotes que tienen compradas, negocios que tienen Valencia, lavanderías, apartamentos, etc. Si les hacen pagar el impuesto de bienes inmuebles a la Iglesia Católica, se va a ver mermada la cantidad que aportan a Cáritas. Y entonces, claro, iba a sufrir más la gente. Eso lo dice abiertamente a los medios, todo el mundo se preocupa mucho, pero cuando vamos a mirar cuánto da la Conferencia Episcopal a Cáritas, resulta que es esto. Entre el 1 y el 2% de la financiación, es decir, prácticamente nada, viene de la Conferencia Episcopal. Lo demás lo pagamos todos. A pesar de que es su elemento de coordinación de la caridad propia de la Iglesia. Más del 60% lo está soportando a aportaciones privadas. Y entre un 30 y un 40%, entonces fue el 38%, ahora ha bajado a cerca del 30%, fondos públicos, dinero de todos los contribuyentes. Esto es una organización no gubernamental, ¿sabes? Pero esto se ha rebajado al 30% no porque hayan percibido menos. Siguen percibiendo más de 80 millones de euros al año. Acordaos que he dicho que el plan concertado, por ejemplo, eran 90 millones y lo han bajado a 50. De ese presupuesto del plan concertado que daba el Estado a los ayuntamientos para que hiciesen labor social, una parte lo daban directamente los ayuntamientos a Cáritas. Y mientras eso se ha rebajado en un 45%, la aportación que siguen obteniendo es más de 80 millones, no se ha visto mermada. Han seguido recibiendo el mismo dinero. Ha bajado porque han aumentado los fondos privados, porque las campañas de publicidad constante que se están haciendo, como digo, en Televisión Española, en Telecinco, en Antena 3, en todos los medios, pues hacen que más gente se sensibilice, como estamos viendo que también hay una situación bastante más dramática en el plano económico, mucha más gente está sensibilizada como para aportar lo que sea, donde sea, porque creen que eso, les han dicho que eso funciona.
Entonces, eso está así. La parte pública conlleva la pregunta inmediata de si están diciendo que no hay dinero para cosas básicas como educación, sanidad, la de dependencia, o sea, cosas incluso de asistencia social, ¿cómo es posible que sigan dando más de 80 millones de euros a una religión, o sea, a una institución religiosa, a la estructura que soporta una gente que sigue unas creencias religiosas, para hacer esa parte que no hace el Estado? Eso es un trasvase. Y eso es un trasvase ideológico de aquello que se supone que se había arrogado el Estado. Nos reprimen, nos controlan, pero porque también habían dicho que era el padre protector, que no nos iba a dejar caer. Esa es la idea que subyace dentro de esa estructura de poder que es el Estado. Eso se deshacen de ello y al final acaba quedando la esencia, que es la represión. Ese otro 60%, ¿quién lo aporta? Fondos privados. En principio alguien diría que ahí no hay que meterse, sí, hay que ver de dónde salen 130 y tantos millones para esto. Y salen de gente como Amancio Ortega. No es uno cualquiera, es la persona que más dinero ha aportado a una ONG, a una organización de intervención social. 20 millones de euros en una sola aportación en el año 2012, hasta aquí la fecha, en octubre, que lo que genera automáticamente es la aparición de su cara y por supuesto su empresa, Inditex, tiendas Zara, Leptis, no sé qué más, en todos los medios de comunicación digitales, prensa escrita, papel, todos los telediarios, donde se le reconoce un corazón que no le cabe en el pecho. Evidentemente, aquí hay dos cosas que decir. Primero, cómo de grande es el corazón respecto a su patrimonio. Eso que hacen los judíos con las estacas. ¿De qué nivel de caridad estamos hablando? Yo he dividido esa cantidad, o sea, he puesto en relación esa cantidad con el patrimonio que tiene este hombre. Y para que os hagáis una idea del esfuerzo que ha hecho, es como si vosotros, teniendo 1000 euros en el banco, hubieseis aportado 50 céntimos. Alguien que tuviese 10.000 en el banco hubiese aportado 5 euros. Ese es el esfuerzo. Si vosotros hacéis eso, tened por seguro que no vais a salir en ningún medio de comunicación, ni van a publicitar a aquello donde estéis asociados, o vuestro negocio, ni nada por el estilo. Por eso decía que sí está en relación a la posición social, a la caridad. Porque el reconocimiento que se le ha hecho no se hace a nadie que haya hecho el mismo o mayor esfuerzo que él. ¿Cuánto vale una campaña de publicidad como la que hicieron a este hombre en radio, prensa y televisión un día entero para su negocio, lavando la imagen de otra cosa más fea que voy a poner a continuación? Pues a lo mejor hasta le ha salido barato. Porque el dinero no sale de las piedras, sino que el dinero se produce trabajando. Y a veces trabajando en condiciones que no aceptaríamos ninguno de nosotros, por supuesto, y ni de ninguno de los que le han aplaudido esa acción de generosidad. Este hombre, con su empresa Inditex, tiene abiertos procesos judiciales en Brasil y Argentina, que yo sepa, seguramente en más sitios. Creo que, efectivamente, en el edificio que cayó en Bangladesh tiene parte de responsabilidad. En Portugal salió otra también. Pues en Brasil rescataron a gente, en 50 inspecciones de trabajo encontraron gente en estado, hablan de estado de semi-esclavitud, yo diría esclavitud, para no contarme, pero hablan de rescate de gente dentro de naves y hablan de niños. De ahí, porque esas fábricas donde han encontrado a esa gente trabajando en esas condiciones, de ahí se importa a España, a sus tiendas aquí, el 90% del textil que producían. O sea, son fábricas que trabajan prácticamente para abastecer las tiendas aquí. De ahí se obtienen esos 20 millones que luego se entregan generosamente a Cáritas para ayudar a la exclusión y todo esto. El otro gran benefactor es un señor que conocemos bien, que se llama Juan Roig, que es el propietario, sí, de aquella multinacional
del comercio mediano, ya, una cadena de supermercados, Mercadona, que no solo colabora con Cáritas, sino que también ha entregado alimentos a la Fundación Marca de Alimentos. En aquella noticia del país, de la Comunidad Valenciana, había donado 42 toneladas de alimentos. Esto lo ha repetido con todas las tiendas, en todas las comunidades, como digo, colaborado generosamente. Enseguida, muy rápidamente, la marca ha salido relacionada con una situación de caridad, con un abordaje de esa situación de exclusión, con dar de comer a la gente, que es una cosa fantástica, que desde luego no lo sitúa entre los demonios, sino entre los ángeles dentro del cuerpo social. Pero este señor, hace unos años, no hay más que tirar de hemeroteca para saber de quién estamos hablando cada vez, y abrió la boca y dijo cosas como estas: que España era un país de derroche y que esto había que frenarlo. Eso año 2011, 2012, por ahí, para situarnos. Cada vez hay más bazares chinos, porque se hace una cultura del esfuerzo que nosotros no hacemos. Es decir, nos compara con la situación de trabajo prácticamente total, 24 horas, metido en un comercio, y eso es algo positivo para él, y nosotros somos los vagos. Y que como con las bolsas, decía, a bolsas de plástico se refiere, hay que tomar medidas disuasorias en sanidad, medidas disuasorias en justicia y medidas disuasorias en enseñanza. Aunque eso decía él que no tenía nada que ver con los recortes. No sé con qué va a tener que ver, que nos disuadamos de aprender, de recurrir a la justicia según están las cosas, o de acudir a un hospital cuando nos partamos una pierna o nos pase cualquier cosa. Eso había que disuadir a la población porque se estaba derrochando. También ha dicho que aquí había un nivel de producción y había un nivel de salarios. Estoy cambiando las manos, me interesa. Él hablaba de nivel de salarios y nivel de producción, y que aquí esto había que equilibrar. O trabajamos más o cobramos menos. Y es el autor de todas esas soflamas que prendieron en el pecho de nuestra querida Fátima Valle a la hora de elaborar la reforma laboral del 2012. Es el que se preocupa por la gente que deja habitualmente en la calle. La gente que, gracias a esa reforma laboral, hemos logrado incluir en las listas del paro hasta llegar a 6 millones de personas prácticamente. O sea, las cifras oficiales andan en 5 y pico, se sabe que se llega casi hasta los 6 millones. Eso a él después le preocupa, y lo que hace es darle de comer generosamente con aquella demanda. Evidentemente esto no es creíble. O sea, no puede ser que la misma persona que esté impulsando medidas de exclusión social, que son evidentes, que se aboca a eso a la gente, esté al final preocupado por esa misma exclusión. Sobre todo porque incluso cuando esas personas todavía no han caído en esa situación de exclusión, se dedica a obstaculizar las bajas por maternidad, se dedica a obstaculizar las bajas por incapacidad, y es uno de los más condenados en sentencias de tribunales superiores de justicia por abusar de los trabajadores, por saltarse incluso las leyes ridículas que quedan en materia laboral. Siempre van más allá. Y esto es de lo que hablaba antes. Esto es la página oficial de la Comunidad de Madrid, donde no tienen pudor en hacerse una foto y en contarlo abiertamente, porque se ha generado esa ilusión de que la idea de impulsar la acción de Cáritas es lo que corrige las desigualdades sociales, que es una cosa buena, que la caridad es positiva. Y entonces no tiene vergüenza en salir en la foto el actual presidente de la Comunidad de Madrid entregando las viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid, que es una estructura relacionada con el Estado, dedicada, está por supuesto controlada políticamente por quienes están en el gobierno, y está destinada a bajar los precios de la vivienda, en materia de vivienda de protección social, alquileres sociales, alquileres incluso de realojo, de chabolas, de lo que sea, para aquellas personas que se ven fuera del recurso a una vivienda por el hecho de no tener ingresos. Ese instituto, como decía antes, que se dedica también a hacer rehabilitaciones en viviendas que están casi para caerse,
ese instituto sobre el que se han hecho presiones sociales o manifestaciones para exigirles que movilicen los recursos que tienen, porque tienen un montón de viviendas inmovilizadas, el IBEMA tenía un patrimonio en viviendas grande, coge 1000 viviendas en este acto, lo repiten otra vez y se los entrega a Cáritas así, a una estructura, como digo, de una confesión religiosa particular. Y entonces aquellas personas que se movilizaban y presionaban y protestaban en el IBEMA no han ido a Cáritas por supuesta protesta. A Cáritas se va a pedir. Y entonces hacen un formulario y Cáritas se las alquila 200 euros, esas viviendas en muchos casos, y además con un control sobre la posibilidad de echar a la persona inmediatamente. Así que para eso también tienen unas leyes estupendas. Este es el ejemplo perfecto del trasvase de una cosa que es un derecho a un recurso de caridad. Y cómo eso desactiva todas las protestas que había en Madrid ante, como digo, el Instituto de la Vivienda de Madrid, que pertenece a la comunidad, o en el mismo caso en el Ayuntamiento, con la empresa municipal de la vivienda, la MV. Y este es otro de los benefactores que alguna persona un poco más mayor sabrá quién es. Últimamente encontramos que ya, como desaparecen del mapa político, ya se olvida. Se llama Abel Matutes, demócrata de toda la vida, se presentaba siempre a las elecciones hasta con Franco, estuvo de senador en Ibiza, Formentera, en las Islas Canarias, en las Islas Baleares, y después de que se ha retirado de la política, le vamos a ver después en otra foto, porque se repiten un poco muchos de los personajes que vais a ver. Una de sus hijas preside una fundación que lleva su nombre, por supuesto, no son ególatras ni nada. La Fundación Abel Matutes, en este caso, en esta noticia de la prensa pitiusa, dona 15.000 euros a Cáritas. Esto se ha repetido con Manos Unidas, con, lo dice por ahí más abajo, con otra serie de organizaciones también vinculadas a la Iglesia y también, por ejemplo, con Cruz Roja, que se daría para otra charla. Mientras una de sus hijas, que preside su fundación, se hace la foto con el sacerdote, aquí sí se ve la relación de Cáritas con es el sacerdote el que viene a recoger el dinero. Evidentemente, eso no va a dejar en manos de observar. Mientras, como digo, una de sus hijas hace eso, la otra es denunciada por corrupción, junto con otros 3 cargos del Partido Popular al que pertenece, por manipular información de la comunidad en beneficio de la propia familia. Lo que hacen es lo siguiente, en este caso concreto. Parece que había una lista de cosas como para meterles a todos en la cara. Compran un terreno de un montón de hectáreas y al día siguiente, esperando mucho, al día siguiente de haberlo comprado, la comunidad recalifica el terreno y lo expropia. Al expropiárselo a su propia familia, les indemnizan con un montón de dinero bastante más alto, una cantidad bastante más alta de la que habían pagado por ello. Tú compras por 100 un terreno y al día siguiente te dicen que es que lo van a recalificar y lo necesita la comunidad y te pagan 500 porque te lo expropian. Con lo cual en un día han ganado, no sé, no recogí entonces la cifra de millones porque ya esto me baila la cantidad de dinero que han robado, porque esto es robar. Lo puedes hacer con una bolita y 3 cáscaras de nuez, lo puedes hacer con unas estampitas, lo puedes hacer de muchas maneras, pero esto es robar. Y por ello, evidentemente, están detrás de ellos la justicia. Esta es la manera de lavar la cara de esto. Y luego, pues, siempre que se va a dar un dinero a una asociación, cuando lo veremos en la Fundación de los Alimentos, hay que saber quién es el que está al mando de la asociación. El presidente suele decir bastante, y hoy en día es más fácil saber las cosas por los recursos que tenemos de las hemerotecas en todos los ordenadores con internet. Antes había que irse a la biblioteca municipal y pedir los periódicos de hace 3 años y enterarse en papel. Hoy en día, si tú pones el nombre Rafael del Río Sendino, te encuentras con una serie de indicaciones. Es el presidente actual de Cáritas. Rafael del Río Sendino es miembro desde el año 1962 del Cuerpo Nacional de Policía. Ahí lo veis con el Papa.
fotografía, incluso en su escritorio. Rafael del Río Sendino fue nombrado director de seguridad de Iberia, después de que se retirase de la policía, durante unos años hasta su retiro total y la asunción de la presidencia de Cáritas. Presidencia que ha renovado ya por tercera vez. Me parece que el 2013 fue la tercera renovación, que le va a durar otros 4 años, hasta 2017 por lo menos le tenemos en la presidencia de Cáritas. Y lleva eso, ya va a hacer, en el 2017 eran 12 años que ha estado en la presidencia de Cáritas.